Bien, estamos en la clase de los martes ahora, 4 clases de martes, y estamos viendo cómo estamos. Me comentaban que se sentían que era más terapia o era algo más personal para cada una de las personas que están en el grupo, más que clase. Entonces se me ocurrió preguntar qué significaba para el grupo tener una clase. Y una compañera comentó que era clase para ella, era a nivel cognitivo. Y, y sí, claro, saber 2 por 2 es 4 en las matemáticas tradicionales, o no sé, tradicionales. Bueno, entonces el 2 por 2 es 4. O Costa Rica es un país que está en Centroamérica y América se divide en América del Norte, América Central, Centroamérica y América del Sur o Sudamérica. Norteamérica, América del Norte. Eso es cognitivo, definitivamente. Y ya cuando es personal, que tiene que ver conmigo, sería que mis papás vivieron en América del Norte, en 2 países, Estados Unidos y México. Ahí ya entran los afectos o los rechazos. Afectos, voy a quedarme con la palabra afectos positivos o negativos. Y entran los afectos. Y la terapia es, yo tengo algo que me ayuda a estar mejor en la vida. Para eso vamos a terapia. Bueno, les comparto mi definición muy personal de terapia. Terapia, vamos con una persona terapeuta, que me llama la atención que la palabra terapeuta es femenina, porque en principio la madre es la que vamos a ver, ya me han escuchado decir que la vida empieza con papá, con el hombre, con el esperma, que un esperma ganador, porque así he escuchado que les nombran, fecunda a mi madre, al óvulo de mi madre, y empieza la vida, y se empieza a formar el bebé, el embrión. Y entonces, en ese formarse el embrión empieza a crecer. Y yo creo que por eso la palabra terapeuta es femenina. Bueno, quizá no tenga que ver con masculino o femenino, solo que en el idioma español sí tiene que ver con que las palabras que terminan en A son femeninas y las que terminan en O, em, o en otras letras son masculinas. Y algunas cambian el turista, la turista. Turista lo que va a diferenciar es el artículo definido, el o la. El turista, la turista. No decimos el turisto y la turista. Decimos en femenino. Entonces hay palabras, perdón, que terminan en A, que tienen que ver con lo femenino, con la madre, con la mujer. Para mí la terapia es un espacio donde se me permite decir lo que necesito decir, pensar lo que necesito pensar, y en buena teoría no hay no debería pensar así, no debería ser así, sino qué pasó para que llegues a esa conclusión de cómo eres. En la terapia se nos da el permiso de expresarnos, cosa que de niños, por circunstancias personales de cada familia, mamá o papá o los dos, o los abuelos o los tíos, no nos dejaban hablar.
Entonces, cuando dicen ustedes que más que clase es un espacio de terapia, tienen razón, porque es para ustedes. Mm, Por ahí leí un pensamiento que dije, sí, tienen razón. En las escuelas, en buena, digamos, sería diferente si en lugar de aprender las capitales de todos los países del mundo, supiéramos qué lugar ocupamos en la familia o poder respetar a papá y a mamá y que papá y mamá pudieran respetarse entre ellos y respetar a los hijos entre ellos. Y claro, eso evitaría muchas situaciones que no se han evitado. Entonces, hagamos una especie de repaso. ¿Recuerdan cuáles son los? Ahora sí, una clase. Y si algo surge y, y necesitan algo diferente, eh, me dicen, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principios de constelaciones familiares? Primero, ¿lo recuerdan? ¿Saben que a veces yo creo que sí saben, sin saber que saben? Eh, por ejemplo, ¿quién es primero? ¿Los hijos? Bueno, podríamos decir que uno de los principios más importantes es el orden, Ujú, establecer un orden y reconocer a los excluidos, darles un lugar. ujú, correcto, correctísimo. Donde papá es papá y mamá es mamá y el primogénito, el hijo, hija, primogénito, primogénita es el primero. Y si papá o mamá, uno de los dos tuvo un hijo antes de conocerse entre ellos, el primero de ellos no es el primero, es el segundo. El orden, siempre el orden, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El orden, ese es uno de los principios. ¿Cuáles otros? De la pertenencia. La pertenencia, la pertenencia. El dar y tomar. Ajá, el equilibrio entre el dar y tomar. Muy bien. ¿Qué más? El que hablaba de primero, maestra, era como la jerarquía. Tiene que ver ese, tiene que ver ah, perdón, estoy viendo algo acá, que va a ser todo muy interesante porque, eh, vamos a ver, la jerarquía, una cosa es, sí, el orden en cuanto a que el orden, perdón, en cuanto a el orden de los hijos y la jerarquía es papá es primero, porque con él se inicia la vida, mamá es segundo, y los hermanos tienen su jerarquía o su orden, por supuesto. Jerarquía, sí, claro. Bueno, no me está funcionando, ¿saben por qué? Diga, diga. Gloria, también eh, para mí también ocupar el lugar que le corresponde a uno es que a mí me ha ayudado mucho, es ubicarme, por ejemplo, como mamá. Yo no puedo pretender que mis hijos me cuiden a mí o me den a mí. Yo soy la que tengo que dar, yo soy la mayor, yo soy la grande, entonces
Eso me ha ayudado mucho como a ubicarme porque yo veo que hay madres o padres que hacen de hijos Ujú, de los hijos. ujú. ¿Qué hacen de los hijos una pareja, supongo? ¿Que eso es lo que está diciendo o no? No, que hacen hay padres que hacen de hijos de los hijos. O Ah, sea, ya, no sí. se ubican en su rol como padres, entonces pretenden que los hijos les den, los cuiden, ¿verdad? Y Ujú, pienso que mientras uno pueda, tiene que ejercer ese rol como padre. A mí me ha ayudado mucho de que soy yo la que tengo que dar, soy yo la que tengo que abrazar, soy yo la que tengo que estar atenta por si me necesitan, bueno, porque los míos ya están grandes, pero yo siento que soy la que tengo que dar el primer paso y soy la que tengo que dar, no esperar que mis hijos me den. ujú, ujú. Claro, y hay un poco de información o de volver para entender esto. El, Cuando los papás les piden a los hijos que se conviertan en sus papás, es porque a ellos les pasó lo mismo con sus papás. Recuerdo a un alumno en México que me decía, Gloria, me enoja mucho ver a niños de la calle vendiendo chicles y los papás ahí recostados sobre el zacate. Esto en la calle. Y en ese momento le dije, ¿y por qué te molestas? Los papás de ese niño hicieron lo mismo cuando eran pequeños. Entonces los educaron para que los hijos les resolvieran las situaciones a los papás. Y cuando los papás, esos hijos, esos niños crecieron y tuvieron sus propios hijos, repiten lo que aprendieron. Y parece ser que sucede, no importa el nivel sociocultural, educativo que tengamos las personas, no importa. Entonces, el ubicarnos como mamá y papá frente a nuestros hijos es liberador para los hijos. De hecho, me enviaron, vamos a ver, un mensaje que quiero compartirles, se los voy a leer, porque ya lo había yo, me lo había topado y sí, en fin, y me gustó mucho y a veces dice, darle la vuelta a la situación. Mi mamá tenía muchos problemas. Había estado ganando peso y perdiendo pelo. No dormía, se mordía las uñas y los dientes le rechinaban. Era irritable, gruñona y amargada, hasta que un día, de pronto, ella cambió. La situación estaba igual, pero ella era distinta. Cierto día mi papá le dijo, vieja, llevo 3 meses buscando trabajo y no he encontrado nada. Voy a tomarme unas cervecitas con los compañeros. Mi mamá le contestó, está bien, tomando cerveza lo vas a encontrar, de seguro. Y no le dijo otra cosa más que eso. Mi hermano le dijo, mamá, voy mal en todas las materias de la universidad. Y ella le contestó, está bien, ya te recuperarás. Y si no lo haces, pues repites el semestre, pero tú te lo pagas. Mi hermana le dijo, mamá, choqué el auto. Mi mamá le contestó, está bien, hija, llévalo al taller, busca cómo pagar y mientras lo arreglan, movilízate en taxi, en transporte
público, como puedas, como quieras. Camina, cómprate una bicicleta. Tú te mueves. Aquí dice su nuera, como ya vinieron a constelaciones familiares fenomenológicas conmigo, aprendieron a decir su hija política, no su nuera. Le dijo, señora, vengo a pasar unos meses con ustedes. Mi mamá le contestó, está bien, acomódate en el sillón de la sala y busca unas cobijas en las gavetas. Todos en casa de mi mamá, de nuestros padres, nos reunimos preocupados al ver estas reacciones. Sospechamos que hubiese ido al médico y que le recetara unas pastillas de me importa un carajo 1000 miligramos. Seguramente también estaría ingiriendo una sobredosis de ese mismo medicamento de me importa un carajo. Propusimos entonces hacerle una intervención a mi mamá para alejarla de cualquier posible adicción que tuviera hacia algún medicamento antiberrinches. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos reunimos todos en torno a ella, que nos explica? Me tardé Hola, Gloria. Hola, hola, Magdalena, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte. Qué gusto escucharte. Estamos contando un poco un cuento de una mamá que en un principio les resolvía todo a los hijos y al papá de sus hijos, al esposo, y nos están compartiendo que ella al hijo le dice, cuando el hijo le dice, me fue mal en la universidad, y ella le dijo, está bien, espérate un semestre y te lo pagas tú. La hija dice, choqué el auto, y ella le dice, muy bien, llévalo al taller y a ver cómo lo pagas. Entonces se asustaron todos ellos y ella reúnen todos y dice, me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien es responsable de su vida. Me tomó años descubrir que mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio, mi estrés y mis oraciones no resolvían sus problemas, sino que agravaban los míos. Yo no soy responsable de las acciones de los demás, pero sí soy responsable de las antes reacciones y ahora respuestas que yo exprese ante esto. Si necesitan compartir algo, por favor, levanten la mano y con gusto. Entonces seguimos. Yo no soy responsable de las acciones de las demás personas, de todos ustedes, pero sí soy responsable de cómo respondo y cómo expreso lo que me pasa ante lo que les pasa a ustedes. Y dice, he tomado cursos de yoga, de meditación, cursos de milagros, milagros, de desarrollo humano, de higiene mental, de vibración, de programación neurolingüística. Y aquí añadimos nosotros, y de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. Y en todos ellos encontré un común denominador. Finalmente todos conducen al mismo punto, y es que yo solo puedo tener injerencia sobre mí misma. Ustedes tienen todos los recursos necesarios para resolver sus propias vidas. Yo solo podré
yo solo podré darles mi consejo, sugerencia, si acaso me lo piden, y de ustedes depende seguirlo o no. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Qué se les está despertando? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Gloria, yo en realidad hablaba sobre el caso contrario, pero esta lectura que usted hizo Ujú, es muy común, sí, ver que no queremos soltar el control para no ujú, ocuparnos de nosotras mismas. ujú, Pero el caso que yo decía es al revés. Cuando los padres le exigen a los hijos que les den y los cuiden, ujú, porque estaba recordando el caso de una persona que conozco ujú, que como dice que invirtió mucho tiempo en su hijo, cuando y que la carrera que él hizo y el hijo hizo era muy larga y muy cara, aunque estudió con una beca, cuando el hijo se graduó, como ella no trabajaba y dice que había invertido mucho tiempo en su hijo, le exigía mensualmente una cuota para mantenerse, ya cuando el hijo se graduó y empezó a trabajar. ujú. Entonces hay padres, o sea, ahí se invierten los roles, ¿verdad? O sea, el hijo haciendo de A ver, papá espera, de la mamá. espera. Voy a terminar, bueno, para responderte a ti, si ella le dice al hijo, hijo, lo que estás eligiendo es muy caro y la que te va a pagar tus estudios soy yo, no te voy a cobrar el 100%, pero sí que me devuelvas el 80%, porque seguramente hubiera tenido que pedir un préstamo en el banco para eso. Entonces la mamá invirtió en su hijo. Ahí es- creo que lo que sorprendió mucho al hijo fue que ella nunca le dijo que le tenía que él devolver lo que ella había invertido en él. Eso es lo único. Y podemos verlo como quizá un poco o un mucho cruel. Sin embargo, No, es que el hijo sacó un préstamo para estudiar, ah, de hecho lo está devolviendo, pero ella le dijo que ella invirtió de su tiempo porque se quedó en la casa, le lavaba la ropa, le hacía la comida, invirtió de su tiempo en él. mm, Entonces, ahora, como ella no trabaja, entonces el hijo le tiene que dar dinero de por vida. mm, Entonces, a eso me refiero, que claro, claro. que Bueno, siento como que se invirtieron los papeles. El hijo, además de tener que pagar el préstamo que sacó para estudiar, ujú, tiene que mantener a su mamá. ujú, ujú. Uy, ese hijo ha de estar suficientemente enojado con la mamá. Me aventuro a decir, no, no lo sé, no sé si por ahí va. Eh, mira, Irene, yo puedo opinar mucho al respecto. Y, y si el hijo está de acuerdo y está contento con ese arreglo, porque sí, no solo se invirtieron los papeles, porque me da la impresión de que el papá de ese joven no vive con ellos. Entonces, él no solo es el proveedor de su mamá, también es el compañero, por lo visto, me aventuro a decir. Y si él está conforme con eso, dice el señor Hellinger que a veces la vida nos concede la gracia de poder estar de otra manera. A veces, no siempre, no siempre. Y en eso de que a veces la vida nos concede la gracia de estar de otra manera,
quiere decir que yo me ubico como hija frente a mis padres y que para salir de esa esfera de mis padres, tengo que traicionar al sistema. Él tendría que decirle a su mamá, no mamá, con todo respeto, no, fue tu decisión quedarte para que yo, pero es que cuando lo hicieron, seguro fue de común acuerdo de los dos. Hijo, me voy a quedar para atenderte, para lavar tu ropa, para preparar tu comida. Un poco como la esposa, un poco como la madre y un mucho como alguien que después le cobra. Y hablar así de casos, yo puedo aventurarme a hacer observaciones que tal vez estén erróneas, tal vez, no lo sé. Sí, yo lo que en realidad no quiero profundizar en el caso. Ujú, Solamente ponía un ejemplo ujú, porque o sea, hay padres controladores, ujú, ujú, pero, pero hay también padres que invierten los roles y, para citar, digamos, un caso contrario, ujú, eh, que hacen de hijos de los hijos. ujú, O sea, ujú. solamente para poner un ejemplo Sí, del principio de los órdenes, ¿verdad? En constelaciones familiares. claro, y que si llegaran a venir a una sesión o ir a una sesión de constelaciones, se les pondría en orden y tal vez no podrían regresar, porque como dijo una amiga, Gloria, el que yo me ponga en orden pone en desorden a mi familia. Qué extraño, ¿verdad? Pero así pasa. ¿A qué se refería ella? Que antes de constelaciones, eh, ella era la mamá de todos, de los abuelos, de los papás, de los hermanos, eh, de los tíos inclusive y de las tías. No sé, le dieron mucho poder a esta persona, mucho. Porque cuando alguien se siente mamá o papá de los papás, es porque los papás lo permitieron. Un poco una de Mafalda, una hoja en especial o un tema en especial que recuerdo es que la mamá le dice a Mafalda, recoge tu ropa y dice, ¿y por qué? Porque lo digo yo, tu madre, le responde la mamá. Y Mafalda le responde, pero si nos graduamos el mismo día. Eso desde el conocimiento, voy a decir normal o tradicional, es cierto. La madre y la hija se gradúan el mismo día cuando la hija nace. Desde mi concepto, mi conceptualización, no, la hija no se gradúan al mismo tiempo. El hombre con el esperma fecunda al óvulo y ya desde ahí, ya la mujer ya es madre. La, la mujer no es madre cuando el bebé nace, no, desde el momento en que está embarazada, ya es madre. Entonces no se gradúan al mismo tiempo, en el sentido de que la hija cuando nace al mundo ya es la hija viva. Entonces yo me pongo en orden y digo, eh, hija, recoge tu ropa. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu madre. Mamá tiene razón. Y tú llegaste antes que yo. Eso es cierto. No es que llegaron al mismo tiempo, no es que se graduaron al mismo tiempo. Es muy sutil lo que estoy compartiendo porque si bien la mujer deja de ser mujer para convertirse en madre, se entiende que ya es madre si nace el bebé. Y eso es falso, ya se es madre una vez que el bebé ya está en el vientre materno. Entonces,
sí se altera el orden, Irene, y dudo mucho que esas personas lleguen a sesiones de constelaciones familiares. Espero equivocarme, por supuesto, y que lleguen todas las personas que necesiten llegar, y yo creo que somos todos, porque todos podemos estar en desorden, todo. Entonces, gracias por ese ejemplo de compartir si la mamá le exige al hijo, a la hija que la tiene que mantener, lo va a hacer el hijo y creo que si no si no tiene procesos personales o si su personalidad es de reclamo, va a vivir amargado esa persona. Vamos a ver, estoy viendo que hay un mensaje en el chat. Permítanme. Claro, somos madres de hijos no nacidos, por supuesto. Por supuesto, eso es innegable. Y a lo mejor quizá la única diferencia es que la mamá llegó primero y los hijos, gracias al padre, llegan después. Y sí, aquí tenemos una madre que entendió que de ella dependía poner límites y estar de otra manera en la vida. Y dice, yo solo podré darles mi consejo si acaso me lo piden, y de ustedes depende seguirlo o no. Así que de hoy en adelante yo dejo de ser el receptáculo de sus responsabilidades, el costal de sus culpas, la lavandera de sus remordimientos, la abogada de sus faltas, el muro de sus lamentos, la depositaria de sus deberes, la que resuelve sus problemas, o su llanta de repuesto para cumplir sus responsabilidades. A partir de ahora los declaro a todos adultos independientes y autosuficientes. Esa frase me encanta. A partir de ahora los declaro a todos adultos independientes y autosuficientes. Eso quiere decir que ella se declara a sí misma adulto, independiente y autosuficiente. Todos en la casa nos quedamos mudos. Desde ese día la familia comenzó a funcionar mejor porque todos en la casa saben exactamente lo que les corresponde hacer. Y el autor es una madre feliz, dice aquí. Pero sí, mencionaste bien, aquí esta señora aprendió a dejar de ser controladora. Definitivamente. ¿Sí? Eso sí es cierto. Ahora, por supuesto que también depende de la edad de los niños, de los hijos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, bueno, si ya podían manejar, entonces ya eran mayor de edad los hijos, deduzco yo. Correcto, correcto. Aunque en Estados Unidos hay licencias para menores de 16, 17 años. Y a esa edad ya empiezan a trabajar. De hecho, recuerdo, supe de alguien, creo que no los conocí, de que los papás le habían pedido al hijo que a los 18 años se tenía que ir a buscar sus propios horizontes, su propia vida, y él les pidió que lo dejaran quedarse y él tenía que pagar
su propio teléfono, no había celulares en aquel entonces, y su propia comida. Es decir, sí es válido que como adulto tú te resuelvas tus cosas y que me las resuelvas a mí, eso ya cambia en el ejemplo que compartiste, mujer, ¿sí? Entonces, y recuerden, bueno, uno de los principios que mencionaron el orden en el amor, donde hay una jerarquía, en efecto. Se dice que el hombre es primero solo porque uno tiene la fuerza física para proteger y para proveer, generalmente hablando, siempre va a haber excepciones. Y después sigue la mujer. Y el señor Hellinger dice que cuando el hombre se pone al servicio de la mujer y de la familia, cuidándolos, protegiéndolos, proveyendo lo que necesitan para estar bien, y la mujer pone su parte como mujer, como mamá, ahí ya es un acuerdo entre ellos. Ahora ya hay familias donde ella tiene mejor trabajo y mejor sueldo que él. Él se queda en la casa cuidando a los niños y ella sale a trabajar. Es decir, se invirtieron los roles. Mientras ambas personas, los dos, estén de acuerdo en esa inversión de roles y la mujer no se siente superior que el hombre y el hombre inferior que la mujer, porque los roles se invirtieron, esa pareja, esa familia va a surgir adelante. Pero si por algún motivo ella se siente mejor que él y él se siente inferior a ella, ahí no va a fluir, porque no va a haber respeto. Y para mí lo ideal es cuando en una pareja se satisfacen las necesidades de ambos y después de los hijos también. Y hay un ejemplo que me gusta decir es que a él le gusta bailar, a ella no, a ella le gusta el teatro, a él no. Bueno, vamos a bailar, no sé, una vez al mes y vamos al teatro una vez al mes. Y no es, ay, vete con tus amigas al teatro o vete con tus amigos a bailar, sino nos acompañamos. Ese va a ser el éxito en la pareja, donde las necesidades de ambos, o si ya tienen familia de los hijos, se satisfacen. Pero cuidado con eso de satisfacer. Un señor que conocí allá en México me decía, Gloria, mi compadre se compró una pantalla, le compró una pantalla grandísima, de las más grandes, a su hijo, porque su hijo quería ver el, el encuentro mundial de fútbol. Entonces yo le dije, no, el que quería ver el mundial era el papá, pero si le dice a la mamá, eh, 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 quiero que compremos una pantalla para yo sentarme a ver el mundial, ¿qué le va a decir la esposa? ¿Qué le va a decir? ¿Alguien sabe lo que le va a decir la esposa? Que no, maestra. Correcto, que hay otras prioridades. En cambio, como era el hijo el que quería esa pantalla, la mamá dijo, bueno, se la está dando a mi hijo. Entonces, satisfacer las necesidades de los hijos, habría que ver, en verdad, habría que ver a quién está satisfaciendo ese hijo.
Ujú. Entonces, a ver, aquí hay un mensaje. Sí, los hijos cuando crecen desean conscientemente darles cosas o dinero a los padres cuando están mayores y cuidarlos. ¿Eso está bien? Claro, claro que sí. No estoy en contra de que ayudemos a nuestros padres como hijos, no como papá o mamá de los papás, porque me ha tocado escuchar a hijos que, mamá, no te has bañado, báñate, papá, no te has bañado, báñate. Como hijo yo no tengo por qué decir, tienes que comer cuando, ese es otro tema, que cuando los adultos ya no quieren comer, personas de 80, 90 años, ya se están preparando para dejar este plano físico. Cuando ven personas muertas, yo recuerdo que mi mamá me decía, hija, ahí está mi mamá, ahí está mi hermana, diles que se vayan. No era su momento de morir. Y yo les decía, abuelita, tía, váyanse, por favor, dejen a mi mamá, a su hija y a su hermana en paz. Y mi madre se tranquilizaba. Pero cuando ya es, una señora me comentaba que su mamá dice, estaba soñando con mi papá y le voy a preparar una taza de café, pero cuando se la voy a preparar ya no está. Y es cuando despierta de ese sueño. Ella ya se está preparando para irse. Cuando ya no quieren comer y los hijos los obligamos a comer y se les pone una sonda para que estén vivos a pesar de... Y cada quien con sus destinos, que ese es uno de los principios, el cuarto de constelaciones familiares con el señor Bert Hellinger. Respetar el destino con mayúscula, el seno de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y a veces no lo hacemos. Y hace años llegué a la conclusión de que irrespetar para mí es querer cambiar a la persona. Así de sencilla la explicación de irrespetar. ¿Algún comentario, alguna pregunta, observación, duda? Doña Gloria, Diga. es que usted estaba hablando al principio de que si los padres, bueno, el ejemplo que pusiste, de que era que ponían a vender a los niños. Ujú, Entonces decía que era porque a los padres de pequeños posiblemente también los pusieron en esas, ujú, ¿cierto? ujú, Ok, si yo sé, yo entiendo y lo pongo en práctica de que debo de cambiar soy yo, no las demás. Pero si la cuestión es transgeneracional, o sea, ya no es mía, sino que viene de atrás, ¿cómo hago para, la palabra no es luchar, pero para modificar algo tan grande? Porque ya viene de atrás. Yo sé que la idea es cambiar de mi persona en adelante, mis ujú, nuevas generaciones, ujú, pero también tengo conocimiento de que a veces eh, dar ese paso es como luchar contra toda la familia, contra todo ujú, el clan familiar, ujú. porque es algo que puede venir de generación en generación. Correcto. Entonces, ¿eso se hace es con constelación o simplemente con querer modificar mis actuarios, digamos? Bueno, dos cosas.
Primero, el señor Hellinger sostiene que para crecer hay que, tú lo dijiste de otra manera, ponerse a la familia en contra o que estén en contra de mí, porque sienten que yo los estoy atacando o estoy en contra de ellos. En palabras del señor Bert Hellinger hay que traicionar al sistema familiar. Es decir, si en esa familia es donde los pequeños salen a trabajar para mantener a los grandes, a los adultos, porque así viene de generaciones, entonces para traicionar sería, papá, mamá, dejo de darles dinero y me voy a vivir mi propia vida y a mantenerme yo y los dejo de mantener a ustedes. Por supuesto que la familia se va a molestar, por supuesto. Y para esa persona, si no tiene apoyo de otras personas, no va a poder salir de ahí. ¿Y a qué me refiero con tener apoyo de otras personas? Me refiero a que viene a sesiones de constelaciones, les dice a sus papás, ya crecí, mi alma me pide hacer las cosas de diferente manera. Ustedes siempre son mi papá y mi mamá y eso no cambia. Vivos o muertos son mis padres y yo soy, voy a hablar por mí, una de sus hijas. Eso no cambia jamás. Y al ponerme yo en paz con eso, puedo empezar a hacer las cosas de diferente manera. Sí, creo que de pronto creando la conciencia de que quiero hacerlo diferente, de que es mejor dicho, siento que es como una lucha interna, donde quiero hacerlo diferente, pero hay algo más grande que me lo está impidiendo. Ujú. Pero entonces, sí, siento que es como una lucha donde tengo que hacerme fuerte y poder tomar decisiones como adulta. Bueno, y sintiendo a nivel del alma el apoyo de papá y mamá, que Ajá, ajá. esa es la propuesta. Es decir, no estoy yendo en contra de la voluntad de ellos, sino que estoy diciendo, mi alma me pide crecer. Hay algo en mí que me pide estar de otra manera, hacer otras cosas. Entonces, en pocas palabras, sí, sí es necesario hacerlo con constelación, Bueno, reforzarlo. eh, mi respuesta es sí, porque en la psicología, o las personas psicólogas, es otra palabra, bueno, terapeutas, que no sean de constelaciones familiares, van a ver la situación desde su óptica. Platicando con un joven, dice Gloria, estoy viendo muchos videos y le recomiendan al hombre que si la mujer le fue infiel, que la deje, que, que la deje. Y le digo, es que ellos no saben de la terapia de constelaciones familiares. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, mira, si el hombre le fue infiel a la mujer y ella le es infiel a él, ya están iguales, en iguales circunstancias, porque la va a dejar él a ella, si ella también, si los dos se fueron infieles uno al otro. Y eso, la traducción para mí es, los dos fueron fieles a sus propios sistemas familiares. Entonces va a depender a quién buscas y qué te dice esa persona. Porque, no sé, si ella me dice me fue infiel, yo le digo, a ver, espérate, tranquila y qué pasó. Y, y vemos desde otra óptica la situación. Y aquí hay un comentario. Decía Carl Jung que, hijo, hoy te dejo ir. Yo me encargo de mi vida y te libero de mis expectativas. Reparte tu amor en el mundo y florece con plenitud. Así nos honras. Ese es otro punto de vista. Entonces,
donde el papá le dice, hey, vete a la vida. Y de hecho, en muchas o en algunas culturas, así es. ¿Dónde empezó que papá y mamá no quisieran que los hijos se fueran? Yo no sé, no lo sé y para mí es entender la situación y buscar soluciones. Y la terapia de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas a mí me da mucha información, mucho sentido, me ubico. Y si mi familia, yo les digo, hey, pasa esto, y la familia me dice, Gloria, déjalo en paz. Yo digo, tienen razón y los dejo a ellos en paz y yo sigo con mi búsqueda. ¿Va quedando más claro? Sí. Sí, maestra. Ujú. Ahora, recuerden también lo que mi madre una vez me dice, que había escuchado en un programa de radio, esto hace años, he de haber tenido 20 años o menos, y me dice, es que escuché a dos psicólogos hablando entre ellos, diciendo que cualquier cosa que hagamos los padres, vamos a mandar a los hijos a terapia. Cualquier cosa que hagamos los padres, vamos a mandar a los hijos a terapia. ¿Por qué? Porque somos seres insaciables, insatisfechos, complicados, dice el señor Freud. Entonces, hasta que tenemos procesos personales, y para mí procesos personales más de índole de terapia sistémica, vamos a repetir las historias de la familia. Eso es lo que yo he visto, que a mí me ha dado resultado. ¿Sí? Vamos a una pausa de unos 5 o 10 minutos y regresamos.